desde ahí y siempre ha estado esa reflexión que todavía se pervive en el documento actual, donde el litoral de Santa Cruz, la relación ciudad-mar, solo se da de Valle Seco ahora hasta el auditorio. Mientras que los barrios que están de Valle Seco a San Andrés, Cueva Bermeja y María Jiménez no tienen ningún tipo de derecho a ninguna relación con el mar o a solventar el impacto que tienen la infraestructura de contenedores que va delante de María Jiménez o la infraestructura de gases y de granos que va delante de Cueva Bermeja. Eso se daba y se sigue dando. Los vecinos elaboran una propuesta vecinal con la que participan en el fallido proceso de elaboración del Plan Especial del Puerto que nunca salió adelante y que el señor Zaragoza, recién entrado a su cargo, nos dijo que participáramos, que tendría en cuenta nuestras ideas. Ese plan nunca salió adelante. El señor Bermúdez, en ese momento, dirigiendo planes territoriales en el Cabildo y con la potestad de intervenir sobre el Consejo Insular de Agua como institución del Cabildo que era, nadie hizo ningún caso. Ante esta situación, la autoridad portuaria hace valer sus presiones políticas e institucionales, velando solamente por sus intereses económicos, resolviendo al mínimo minimorum los requerimientos de riesgo y obviando cualquier solicitud de requerimientos urbanos. Con todo lo anterior, en el 2009 se ejecuta el cubrimiento del barranco y de la playa de la Maretita, siguiendo las directrices de un proyecto deficiente y perverso que resuelve retener los acarreos justo antes de la obra portuaria, priorizando la seguridad, comodidad y economía dentro del ámbito portuario y desplazando los riesgos, daños y costos al ámbito municipal, o sea, a este consistorio. En menos de un año la obra es acabada. En el 2010, con un caudal muy por debajo de la hipótesis a 500 años, que es con la que se halla en este tipo de infraestructura, se produce el colapso del barranco, lo que preveían los vecinos y el informe técnico encargado por el Consejo Insular de Agua, pero que luego a cuyas directrices planteó una solución que no respondía y que no fue nunca aprobada. La situación derivó en el colapso de la desembocadura por el desbordamiento del cauce provocado por la retención de acarreos en el Azur. Se inundaron plantas bajas, así como sótanos, y muchos vehículos, en concreto creo que fueron 10, pasaron por debajo de los casi 500 metros del túnel, suerte que no se pararon y obstaculizaron el desagüe y acabaron en el fondo del mar. Días después, los vecinos denunciaron contra la autoridad portuaria y el Consejo Insular de Agua, en concreto contra el señor José Betancourt, que había firmado ese informe y había dado el visto bueno para que se cubriera el barranco. Sin embargo, poco después son las elecciones municipales. Los grupos políticos y candidatos hablan de su preocupación por el tema y se comprometen a solucionarlo. Sin embargo, 3 años después, ninguna acción clara se ha producido. Lo ha explicado muy bien Alejo. La moción parte de una solicitud de un informe en el que se evalúen los riesgos que puede ocasionar cualquier episodio como el que se sufrió en febrero del 2010, en el que hubo un desbordamiento del barranco causando daño a un montón de bienes, edificios y un riesgo enorme para la vida de las personas. El riesgo producido por las lluvias, el riesgo que puede producir las lluvias, tiene su origen en las obras realizadas en la desembocadura. Es un barranco de una gran cuenca hidrológica. Y fíjense ustedes como otros barrancos, aunque se encuentren en pleno centro de zonas portuarias o en pleno epicentro de zonas portuarias, como puede ser el barranco de Santos o el barranco de Taodio o el barranco de Valle Seco, se sabe que tienen que dejarse libres, para que en los momentos de grandes avenidas pueda salir no solo el agua, sino también los acarreos. La obra portuaria del bufadero lo que hace es permitir que salga el agua, pero que se queden los acarreos en el tramo final y en el tramo medio del barranco. ¿Qué es lo que ocurre? Que se eleva el fondo del barranco y a partir de ahí, en episodios de lluvia, se produce el desbordamiento del propio barranco. Pedimos que se haga un informe, porque el informe que se realizó por el Consejo Insular de Agua en el trámite de evaluación de impacto ambiental, sabemos que no ha sido del todo correcto, no ha sido del todo riguroso, y si no, a los hechos nos remitimos. Ese informe del Consejo Insular de Aguas decía que no había ningún problema siempre y cuando se pusiera una SUT, que es una especie de retención de los acarreos. Pero sabemos que en ese estudio se analizaron el incremento de caudales de agua, pero no se analizó
lo que ocurría si manteníamos los materiales y el acarreo en ese punto. Y lo que pedimos nosotros también es que no dejemos de esperar por el Consejo Insular de Agua. Usted se acordará, don Damaso Arteaga, yo me acuerdo perfectamente, fue de las primeras reuniones que tuvimos una vez constituida la corporación en julio del 2011, que el gerente del Consejo Insular de Agua se comprometió a elaborar un informe para analizar los riesgos que podía ocasionar las obras portuarias en el muelle como consecuencia de las obras del bufadero. Y no se ha hecho nada. Ya llevamos más de 2 años esperando por ese informe. Tampoco podemos esperar por la autoridad portuaria, porque sabemos lo que ocurre en estos casos. Pero yo creo que ellos saben perfectamente qué puede arrojar las conclusiones de este informe. Lo único que pedimos es que sea el Ayuntamiento de Santa Cruz quien elabore ese informe en un momento en que se está elaborando el Plan Especial del Puerto. Y es fundamental saber cuál es la posición de este consistorio con relación a la propuesta del Plan Especial del Puerto, dado que esto puede ser el mantenimiento de por vida de un riesgo para todos los vecinos de María Jiménez. Muchas gracias. El concejal del área ha comentado los informes del Consejo Insular de Aguas del año 2006 a 2009. Y efectivamente, estos informes se evacuaron, pero las conclusiones fueron erróneas porque nos lo demostró lo que ocurrió el 1 de febrero del 2010. Ellos decían que no se podía desbordar el barranco, y el barranco se desbordó, y con grave riesgo para las personas y con grave riesgo para los inmuebles que había en aquella zona. Si la lluvia llega a ser un poco más de lo que ocurrió aquel día, hubiera sido un auténtico desastre para el barrio, un problema de primer orden para el municipio de Santa Cruz de Tenerife que no hubiéramos olvidado. Y esto nos tiene que decir que ese informe al que usted se agarra no sirve absolutamente para nada. Y si usted tuviera el detalle de leerlo, vería que solo se habla del problema que ocasiona los incrementos de agua, pero que en ningún caso se habla lo que ocurre cuando los acarreos y los materiales se van depositando, porque no pueden ir a la desembocadura del barranco, porque así lo prevé la obra portuaria, se van depositando en el tramo final del barranco. Esto significa que se eleva el fondo del barranco, y entonces la capacidad que tiene ese barranco es mucho menor. Y en momentos de lluvia, que lógicamente siempre llevará acarreo, el desbordamiento es una evidencia. Yo la verdad que no quiero utilizar esta frase, pero si ocurriera alguna desgracia, vaya usted al barrio y diga lo que usted ha dicho aquí, cuando ocurra eso, que están ustedes esperando a que se tramite y se finalice un proceso judicial. Quiere decir que usted tiene perfecto conocimiento de lo que está ocurriendo, pero que no va a hacer nada hasta que no se tramite el proceso judicial. Quiere decir que usted sabe del riesgo que tiene para los vecinos de María Jiménez cualquier episodio de lluvia, ni tan siquiera torrencial, sino de lluvia de cierta importancia, y vaya usted al barrio mientras los vecinos estén sacando el fango de sus casas y diga que se está esperando por un proceso judicial. No entendemos cómo ustedes, sabiendo del riesgo que se corre, no toman las precauciones necesarias, y es elaborar o solicitar que se elabore un informe y a partir de ahí tomar decisiones, porque a lo mejor el diseño de la obra portuaria de la desembocadura del barranco del bufadero no es la correcta, y tenemos que hacer propuestas para salvaguardar los bienes, los intereses y la vida, puede que la vida de los vecinos de María Jiménez. Muchas gracias. Que otro informe más para que me digan que ahí va a pasar algo, si ya pasó en el 2010. Si el Consejo Insular de Agua y el Consejo Insular de Agua, que es el órgano competente, debe emitir el informe y tomar las medidas correctoras a raíz de lo que pasó en el 2010. Esa es mi posición y la que yo defiendo. Por eso yo he defendido que tanto la autoridad portuaria como el Consejo Insular de Agua, en este punto concreto, deben intervenir ya. En ese sentido, nosotros entendemos que es la administración competente la que debe tomar las medidas que se creen oportunas. Nosotros no nos negamos a los informes están y obran el procedimiento judicial, y están, uno antes y otro después. En ese sentido, ya se han evacuado por el órgano competente del causa. El ayuntamiento, dentro del causa, que ustedes saben perfectamente, no tiene competencia en ese sentido, por lo cual entendemos que el Consejo Insular de Agua tiene elementos de juicio de valor suficientes y medios suficientes como efectivamente garantizar que los informes son objetivos y son adecuados. Nada más, señor presidente, señor alcalde. Muchas gracias. Gracias, don Damaso.